BCI Visa. Abastible, la energía de vivir. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé. Hola amigos queridos, gracias por estar con nosotros una vez más, como todos los días, ya casi 20 años, en este mismo horario y en este mismo canal, como decía la televisión antiguamente. Estamos junto a mi querido Garfield, Sergio Melnik, a quien pasamos a saludar de inmediato. ¿Cómo está usted, querido amigo? ¿Cómo está mi pololo? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, no me ha engañado últimamente, me imagino. No, pues no he tenido posibilidad de salir. No he tenido me ha engañado con su señora. Así es, así es. Muy bien. Déjame partir diciendo un par de cosas antes de entrar en materia. Invito a todos los canales de izquierda, medios de izquierda, diarios de izquierda, radios de izquierda, a escuchar, porque esto les puede servir como una cuña. Quiero decirle que he llegado a la siguiente conclusión. Me encanta que me funen en las redes sociales, porque normalmente me funan los comunistas o la gente de extrema izquierda. Y lo que me pasa a mí cuando leo esas funas es que de alguna forma refuerzo mis convicciones. Porque cuando sé de dónde vienen, ¿y cómo poder saber de dónde vienen? Muy fácil, la foto que ponen siempre es la foto con el casco apretada, o esa foto que me sacaron en el clinic que me pidieron que hiciera una mueca y que salgo con los ojos para arriba. Entonces cada vez que veo eso yo refuerzo mis convicciones, porque cada vez que leo algo así digo, yo estoy en lo cierto. Así que muy bien. Quiero hacer una pregunta antes de empezar. Para una cuña que tengan ustedes y pueden hacerme tira en las redes sociales, se las voy a regalar el día viernes, vengo caritativo. ¿Por qué en Chile se despide a un animador por hacer una broma y cortarle el pelo a un camarógrafo y no se despide a un juez por dejar libre a todos los criminales del caso Bomba y que hoy día vuelven a darse cuenta que siguieron cometiendo crímenes? ¿O tenemos tan mala memoria que no nos acordamos del juicio cuando todos levantaban los brazos en son de alegría? Me acuerdo del abogado comunista Barbón levantando los brazos y sentando cátedra moral en todas sus entrevistas, que los que estaban atacando a esa pobre gente no eran malditos, ¿no es cierto? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está tan distorsionada la justicia que echamos de su pega a un animador que cometió un error sin lugar a dudas? No lo estoy defendiendo, pero por hacer una broma de mal gusto, cortarle el pelo a un camarógrafo, lo echan con escándalo y qué sé yo, y los jueces que dejaron libre a los criminales, ahí siguen en sus puestos. Dejo esa inquietud y es buena cuña para usted, para hacerme tira en las redes sociales. Yo ando con ganas de masoquismo. Ya. Quería partir así, que estoy choreado. Ya. ¿Cómo está mi querido amigo? Oiga, y también en la televisión una animadora de farándula que echó a un invitado que ella había invitado, o sea, el canal invitó, y como el invitado pensaba distinto que ella, lo echó del set. Sí, y ahí está, po. Y ahí está, en gloria y majestad. Sí. Pero imagínense, tener un invitado que lo echan por pensar distinto al animador, que es de farándula además. Ni siquiera era una persona con conocimiento, sustantiva, que le diga, usted está faltando la verdad, ¿no? Simplemente tenía opiniones distintas. Y como tenía opiniones distintas, dijo, no, lo siento, pero aquí ya no podemos seguir. No solamente opiniones distintas. Fíjate que ayer conversaba con Alberto Plaza, que vive en Estados Unidos,
y me comentaba que bueno, que tenía algunos conciertos en Colombia, qué sé yo, que se lo han ido postergando. He conversado una conversación de amigos y yo le digo, ¿cuándo venía a hacer una gira por Chile nuevamente? Me dice, no, yo no tengo ni una posibilidad de hacer giras por Chile. ¿Por qué? Yo no he visto como cada vez que digo algo me comen vivo. Y yo me pregunto, cuando artistas de izquierda paran la Alameda, interrumpen el tránsito, cuando en el escenario dan su opinión sobre cosas duras, ¿no es cierto? A ellos se les perdona porque son de izquierda. Cuando Alberto Plaza habla desde la razón, desde el sentido común, no puede volver a actuar en Chile. Entonces yo le pregunto, de verdad, ¿de qué lado viene la intolerancia? Pues veamos de qué lado. Yo personalmente estoy dispuesto a ir a ver un recital de los Jaivas, de Yapu, de Inti Illimani, no tengo ningún problema, porque yo tengo la capacidad en mi mente de distinguir entre la música y el pensamiento que pueda tener algo. Yo no comparto con esos artistas su pensamiento político, pero no por eso voy a funarlos por su música. Entonces hay que ver desde dónde viene la intolerancia. Bueno, Axel Kaiser acaba de publicar un libro que se llama La Neo-Inquisición, donde justamente da cuenta de este fenómeno, que empiezan a haber verdades oficiales impuestas por la izquierda y que no son impuestas por la razón, son impuestas por la violencia. Si tú no piensas como ellos, te atacan físicamente. ¿Te acuerdas cuando José Antonio Kast trató de ir a una universidad donde se supone que hay amplitud de criterio? Lo sacaron a golpe. La universidad es el lugar de las ideas. Bueno, la izquierda funciona con violencia. Y eso nosotros ya lo vivimos y nosotros ya sabemos cómo es esto. Es como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba, en Corea del Norte, en China. Simplemente hay represión. Y bueno, yo creo que las cosas se ven muy difíciles para Chile, mi querido amigo. Muy difíciles. Se combinaron acá cuatro fenómenos grandes e importantes. Primero, la violencia y destrucción inusitada. Yo no tengo memoria de haber visto una asolada como la que partió el 18 de octubre. No es verdad que partieron de manifestaciones pacíficas, fue una cosa paralela. Hubo manifestaciones pacíficas, es verdad, pero rápidamente se salieron a un lado y que lo que quedó en la violencia en la primera línea, fomentada, financiada y estimulada por la izquierda dura chilena. Ese primer fenómeno, 18 de octubre. El segundo gran fenómeno, el COVID. El COVID que ha producido y va a seguir produciendo una crisis económica que no tiene comparación en los últimos 100 años de historia, o más. Tercero, coincide con estos dos fenómenos la peor clase política en ejercicio que hemos conocido nunca, llena de unos niñatos ignorantones, probablemente bien intencionados, pero muy ignorantes, que salieron de los centros de alumnos y llegaron al Congreso, y una bancada comunista sobre representada, porque la izquierda o sea, el Partido Comunista tiene 4% y tiene mucho más que eso en la representación real. Y tercero, o sea, la violencia y la destrucción del 18, el COVID, la mala clase política y un gobierno extraordinariamente débil. Entonces tú tomas estas cuatro variables y la mezcla es explosiva y está dejando unos estragos en nuestro país que en mi opinión van a durar muchos años y que tienen muy mal pronóstico, porque lo más probable es que terminemos en un desorden civil y un enfrentamiento entre civiles de una magnitud probablemente comparable a la guerra civil del 91. Y ese es el escenario en que nosotros vamos a vivir los próximos meses. La oposición venía, y tú te acuerdas, lo comentamos muchas veces, venía con muchos problemas de la nueva mayoría se desarmó. De hecho, la desarmó Michelle Bachelet y el Partido Comunista. La desarmaron. Porque tenía muchos sectores, la oposición es muy disímil. No tienen afinidad ideológica, lo que tienen es una afinidad casi enfermiza por el poder, donde está sentado el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, uno al lado del otro, haciéndose manito. Enemigos históricos acérrimos.
y sin embargo por el poder se pusieron de acuerdo, y por supuesto la que termina cediendo siempre es la Democracia Cristiana y controlando el Partido Comunista, que se odian, ¿eh? El Partido Comunista y la Democracia Cristiana se odian históricamente. Entonces la oposición tenía graves problemas porque tenía díscolos por un lado y sectores muy extremos que favorecen la violencia como herramienta política. La violencia nunca ha sido una herramienta legítima ni legal tampoco en la democracia. La democracia es exactamente lo opuesto, es renunciar a la violencia para el debate de las ideas. Y entonces esa oposición que estaba destruida, yo creo que todavía está destruida, pero esa está destruida ideológicamente. Sin embargo, se envalentonó ahora la oposición porque le ha impuesto derrotas políticas extraordinarias al gobierno, pero extraordinarias, o sea, ha masacrado al gobierno, que como dije antes es débil, y además de masacrar al gobierno, infringirle derrotas políticas muy grandes, también ha logrado manejar la agenda pública y además manejar la violencia en la calle. Y por eso siguen generando iniciativas de gasto, de gasto público, con claramente anticonstitucionales. Por el otro lado, Chile Vamos, que está navegando con bastante orden hasta que parte este evento del 18 de octubre, quedó simplemente destrozado. Al punto que quedó destrozado es que en esta última semana hemos visto cómo los parlamentarios del gobierno votaron a favor de la izquierda en una situación inédita por este proyecto que es tan emblemático, porque si la derecha apoya a la izquierda en ciertos proyectos que son secundarios, bueno, es también parte de la democracia, pero en un proyecto tan emblemático, simbólico, donde en realidad el 10% no es importante. Eso lo sabemos todos. El 10% en sí mismo no es la discusión. La discusión es la erosión de un sistema de funcionamiento de la sociedad y la economía que ha sido tremendamente exitoso. El modelo económico en Chile ha sido lo más exitoso que ha habido en los últimos 50 años. Lo que ha fallado es la política, no la economía. La economía ha producido riqueza de manera inédita en Chile, y sin embargo la política no ha sido capaz de distribuirla de una manera más inteligente. Pero que la economía ha generado la riqueza, la ha generado. Entonces, Chile Vamos, o sea, la fuerza de la izquierda es tan grande, la fuerza comunicacional y política, que logró incluso que parlamentarios emblemáticos votaran por la izquierda, así directamente contra el gobierno, a favor de la izquierda. El propio presidente de la República no fue capaz de convencer ni siquiera a 4 diputados de 13 de su sector para que lo apoyaran en su proyecto. Más aún, 10 parlamentarios de Renovación Nacional se salieron de la bancada de su partido, o sea, desconocen la autoridad del presidente del partido, Mario Desbordes, que ha tenido una actuación política que yo, te prometo, Checho, no soy capaz de entender. Soy capaz de tener opiniones o teorías de qué es lo que está haciendo Desbordes, pero no lo logro entender. No logro entender cómo Renovación Nacional ha producido, a través de su presidente, el desbarajuste que ha producido en la derecha chilena. No lo puedo creer. A tal punto, como digo, que 10 parlamentarios de RN se salieron de la bancada. 3 diputados de la UDI se fueron del partido. El presidente, a su vez, está derrotado. Ahora tenemos senadores de la UDI que probablemente van a ser sacados de la UDI. Y un presidente que ya está extenuado políticamente, no le queda fuerza para negociar o para impulsar ninguna iniciativa de su programa, y por lo tanto está completamente entregado, con una popularidad que viene cayendo, que es muy probable que llegue de nuevo en torno del 10% y se quede ahí ya hasta el fin de su periodo. Fíjate que tradicionalmente los presidentes en el último año suben su aprobación. Sí. Y Piñera lamentablemente la está bajando. Entonces, estas 4 variables, con este desorden de las coaliciones políticas y el quiebre casi terminal de la derecha, es el escenario en que nos vamos a desarrollar, a mover en los próximos meses. Y todo esto además
además, por si fuera poco, ocurre en un mundo que está completamente convulsionado, al menos desde el punto de vista económico, y donde, en mi opinión, discutible por cierto, soplan vientos de guerra. Yo creo que estamos en una guerra del siglo XXI, que partió con la guerra biológica, partió con la guerra comercial que Trump enfrentó con China, en mi opinión, legítimamente, porque China hacía trampa en el libre comercio y en la competencia. Y Estados Unidos le dijo, no, igualamos la cancha, ustedes subsidian productos, ustedes se roban las patentes, ustedes hacen trampa, y además los chinos tienen una ventaja sobre los americanos enorme, y es que no tienen el jaleo de la política. Oiga, no sé si usted me mandó un artículo o alguien más que donde Kissinger alababa a Donald Trump. Yo se lo mandé. Usted me lo mandó ya. Si alguien me lo había mandado. Se lo mandé al chat de M&M. Sí, me pareció súper interesante, porque claro, la izquierda mundial trata de hacer aparecer, y algunos también, porque vamos a decir que la personalidad de Trump es una personalidad bien especial, digámoslo, no es el típico presidente de los Estados Unidos, y eso hace que uno piense distintas cosas, pero ahí Kissinger, que es un tipo respetado por todos los sectores, alaba las cosas que ha hecho justamente Trump. Oiga, voy a saludar a los auspiciadores antes de ir a la pausa, y también quiero mandarle un saludo muy especial a la doctora Ana García, doctora coordinadora de los enfermos en el Hospital Salvador. Tuvimos una especie de drama familiar muy grande, porque nuestro querido Manuelito, que es la persona que trabaja con nosotros hace 40 años, que más que trabajar con nosotros es parte de nuestra familia, que vive con nosotros y todo lo más, tuvo un problema bastante grave y se lo llevaron, tuvimos que llevarlo al hospital, y la verdad que te dejan sin ningún tipo de información. Hoy día con el COVID tú no tienes idea, supimos, nos enteramos, así que lo habían operado en la noche, pero nunca pudimos tener contacto con médicos porque están de verdad superados. Finalmente yo decidí llamar a la dirección del hospital al día siguiente, porque no dormimos, ninguno de la familia durmió aquí esperando tener alguna noticia, y la doctora Ana García, tengo que decirlo, se portó muy, muy cariñosa conmigo, muy empática con el dolor de una familia que está sufriendo, así que le quiero mandar un saludo. Esos son los tipos de funcionarios públicos que uno tiene que aplaudir. Así como somos buenos para criticar las malas prácticas, también es bueno saludar las buenas prácticas. Y si buenas prácticas se trata, les recordaré, querido amigo, que les conté que yo empecé a hacer el régimen de Pedro Grech, y tengo una monitora espectacular que está permanentemente, me llama para el almuerzo, para la comida, para el desayuno, para ver cómo comí. Maren Gazahue, también tengo que agradecerle lo bien que se han portado conmigo. He perdido 4 kilos desde el lunes hasta la fecha, para que ustedes sepan. Bueno, si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En Multiservice Grúas hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tus favoritos, siempre San Jorge. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay, y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI pesos Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso Abastible con su programa de beneficio ha entregado 670 estufas
estufa con sus respectivos cilindros a más de 8.700 y más de 8.700 cargas de gas por 3 meses al 50% de Centro Cefam de Chile. Conoce esta y todas nuestras iniciativas en abastible.cl. Esto es lo que tienen que publicar algunos diarios también. Los esfuerzos que están haciendo muchas empresas por ayudar silenciosamente. Yo estoy día a día comentando algunas de las cosas que hace Abastible. Ustedes pueden encontrar todas en abastible.cl, pero eso no lo destaca nadie. No, porque hay que pegarle palo a las empresas. Las empresas lo están pasando mal hoy día y así todas las que están con espalda están ayudando a salir de esta crisis. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Y a propósito, querido amigo, de todo el desprestigio que algún sector de la izquierda quiere hacer sobre los emprendedores, quiero volver a rendir un homenaje a un tremendo empresario que perdió su vida ayer, José Said Safi. Fue auspiciador nuestro también, fue con el Parque Arauco hasta que se pudo, porque después tuvo que cerrar el Parque Arauco con esta pandemia, presidente también de Scotiabank, director de Coca-Cola, bueno, muchas empresas textiles, o sea, una persona que lo puede usted criticar a los empresarios, pero una persona que crea riqueza, que crea empleo, que además tiene una relación fantástica con su empleado. Simplemente, así como los artistas cuando se van, hay que darle un aplauso por su vida. Gracias a José Said por todo lo que creó en este país, que tampoco era su país de nacimiento. Nació en Perú, él, de origen palestino, también presidió una fundación Belén que ayuda a los niños palestinos. Así que una persona con mucha sensibilidad social que ha partido. Mi respeto a su familia y a toda la gente de las empresas que él también lideró. Vamos a la pausa y regresamos. Perdón, Checho, dime, sí. Me sumo a su homenaje a Pepe Said, sí, uno de los grandes empresarios chilenos, ampliamente reconocido, un emprendedor de tomo y lomo que hizo muchas cosas en Chile. Yo sé que lo acompaño en el dolor de su amigo, sí, claro, porque efectivamente Pepe Said uno de los grandes. Así es. Pausa y regresamos. Gracias, Sergio. Así es, y también estamos junto a Sergio Melnik. Dice, Chechito querido, el retiro del 10% no es romper la economía de Chile, es justicia que por fin la derecha entiende la necesidad. Pero más que eso, es que la sanidad mental viene de la mano junto a este gesto político y presidencial en ceder, y eso se valora mucho. Gracias, señor presidente Piñera, por un gesto de unión y bienestar social. Lo demás es solo sanidad. Gracias, Juan Muñoz Labarca. Mira, Juan, yo te entiendo perfectamente el tenor de tu mail y lo he repetido hasta el cansancio. Yo entiendo absolutamente la necesidad de la gente de que le acerquen recursos, porque si el mismo Estado te prohíbe salir a trabajar, el Estado te debe proveer los recursos, no tengo ninguna duda de aquello. Y creo que el Estado efectivamente ha llegado tarde y ha llegado además flojito, porque ha ido dando de a poco las cosas. Y obviamente las necesidades son múltiples de la gente. Ahora, esto se transformó en una locura. Uno tiene que decir las cosas políticamente correctas. Te pregunto, Juan Muñoz, lo siguiente. ¿Por qué tienen que sacar la plata de los ahorros de las pensiones todos los chilenos si solamente el 20% está cesante?
¿Por qué tiene que sacar la plata de los ahorros el sector público si al sector público no le ha bajado el sueldo en un peso? Te empiezo a hacer esas preguntas y te empiezas a dar cuenta lo ridículo de la medida. Porque efectivamente... Los propios parlamentarios van a sacar la plata. Pues. Los parlamentarios van a sacar la plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa plata no se va a devolver. Entonces, definitivamente, la gran lucha del 18 de octubre, que eran las pensiones van a estar peor, en un 50% peor. O sea, en promedio se va a sacar el 44% de todos los fondos. O sea, se va a ir a la mitad estoy mintiendo. Se me enredaron los números. El 44%... en promedio la gente va a sacar el 44% de sus ahorros. Eso significa que va a tener un 56%, estoy bien claro, un 56%, un 44% menos. Pues, un 44% menos, ¿para qué me enredo? Sí. Entonces, yo te pregunto, así, aritmética básica, si tú tenías un 44% menos de ahorro para pensionar, ¿cómo va a ser tu pensión? ¿Mejor o peor? Si eso es lo que uno criticaba. Entonces, ¿pero por qué? Porque con esto, obvio, de pasada, le hacían un efecto muy fuerte al modelo económico. El modelo económico consiste en ahorro, inversión, desarrollo. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. La gente que votó por esto, al final de cuentas, no quiere desarrollar el país. Así de fácil. Claramente la gente necesita apoyo, no cabe ninguna duda. Como tú lo dijiste en forma magistral, si el gobierno no te deja trabajar, es legítimo que te compense. Correcto. Entonces la pregunta es cómo. Y ahí es donde se juega el populismo y se juega el poder, en el cómo. Aquí lo más interesante, porque yo creo que darle vuelta a la leche derramada no sacamos nada porque ya no lo vamos a... Pero como para cerrar el capítulo, todos los economistas serios de este país, los economistas serios de izquierda, centro y derecha, dijeron que era una mala política pública. Como alguna vez dijimos que era mala la reforma tributaria, como era malo el Transantiago, como era malo el voto voluntario, como era malo la cosa de los estacionamientos, como era malo el cambio binominal. O sea, los técnicos les han dicho que una cosa es cambiar lo que hay por algo distinto y otra cosa es que por lo que se cambia sea mejor. Es absurdo cambiar para quedar peor. Ese es el punto de fondo, no que la gente no necesita ayuda. Entonces, si tú haces un balance de este... no por nada apareció la loca esa bailando disfrazada de Pokémon, ¿no? Eso es lo que te muestra lo que está pasando, una loca bailando de Pokémon. Eso no es un congreso. ¿Qué es lo que pasó en concreto acá? Primero, bajaron las pensiones que ya eran malas. Mira el absurdo. La gran discusión de Chile en los últimos 5 años, de pelear solidario, de ponerle impuestos más al trabajador o al empleador o al otro, el fondo solidario, estamos todos preocupados de las pensiones, ¿y qué hace la clase política? No escucha a los técnicos y baja las pensiones. 2, aumentó el gasto y el déficit fiscal que ya era enorme. 3, le dieron un subsidio a los más ricos. Aquí los ricos se van a llevar 1.000 y tantos millones de dólares por beneficios tributarios. Le regalaron plata a los más ricos. Dime una cosa más absurda que darle plata a los ricos. No, si el proyecto es pésimo por donde lo medís. Estoy haciendo el balance. Bajaron las pensiones que eran malas. Aumentó el gasto fiscal que ya era enorme y esto se va a financiar con deuda. Le regalaron plata a los ricos. Se instaló un parlamentarismo de facto en un sistema presidencialista. Eso significa una crisis institucional que la gente no logra percibir. Eso fue la guerra civil del 91. Quinto, la violencia se instaló sobre la razón. O sea, esto fue sacado a punta de violencia. Y finalmente llegó el populismo instalado de tomo y lomo. Entonces tú me preguntas... Agrégale otra más, agrégale otra más. Estáis pasando ya la Constitución,
Si la Constitución Claro. no te permite, ¿cómo que se llama? Hacer iniciativas legales que impliquen fondos públicos, sin que sea iniciativa del Ejecutivo. Y los Bueno. parlamentarios, que son los que hacen las leyes, los mismos que están apuntando a hacer una nueva Constitución, se sientan en la nueva Constitución con un resquicio legal y la pasan a llevar y le hacen un bypass. A mí me parece que de todos los puntos ese es uno de los más graves también. Sí, y también no es menor decir que esto muestra que tampoco se necesita cambiar la Constitución completa, que si es necesario cambiar pedazos de la Constitución, perfectamente se puede hacer con la Constitución actual, ¿o no? Por supuesto, O sea, el votar, o sea, volvemos a la misma cosa de siempre. Van a votar la Constitución. Si es que fuera para construir una Constitución mejor, yo lo aplaudo. Yo estaría feliz. Yo, de hecho, al principio, cuando se habló de la posibilidad de tener un acuerdo nacional, racionalmente construir una Constitución, a mí me sonaba bien. Pero después de ver con quiénes se va a construir la Constitución, es obvio que lo que van a hacer es peor que lo que hay. Es mucho peor que lo que hay. Bueno, partíamos en la primera parte de que se juntan 4 variables críticas: la violencia del 18 de octubre, el COVID, la mala clase política y un gobierno débil, que genera una cosa explosiva que va a durar mucho tiempo. Y entre medio, las dos coaliciones, la coalición de la oposición, que no es una coalición, en realidad son puros francotiradores dominados por la violencia, se envalentonaron porque le propinaron golpes políticos fuertísimos al gobierno. Y por lo tanto, esto es igual. No sé si a usted le gustan las películas de animales, mi querido, a mí sí. Sí. Cuando la presa está herida, se abalanzan para finiquitarlo, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la oposición, que van a tirarse sobre, o sea, instalaron este régimen parlamentario de facto, que es un error institucional solo comparable a lo que pasaba ayer, que fue al contrario, que desconocieron el Ejecutivo desconoció el rol del Parlamento. Acá el Parlamento se montó arriba del Ejecutivo. Dos condiciones, Checho, que generan guerras civiles: la guerra del 73 y la guerra del 91. Y entonces, esto en un mundo convulsionado genera un escenario en que, en mi opinión, es un escenario catastrófico. Porque ahora, mientras ya están mejorando las estadísticas del COVID, anunciando que la crisis del COVID probablemente va a terminar básicamente en unas semanas más, donde se va a ir abriendo nuevamente el país. Sin embargo, queda la economía. Y la economía se sigue desplomando aceleradamente. La economía, de hecho, está cayendo como un piano viejo, que se suelta. La última cifra del desempleo del INE fue 11,2%. Yo vuelvo a insistir, como es un promedio móvil, o sea, es el promedio de la tasa de desempleo de los últimos 3 meses, esto fue abril, mayo, junio, sí. En abril era 7, en mayo era 7 y algo, para que llegue a 11, el desempleo real de junio es del orden del 15%. Así es. Vamos a hacer la pausa. Sigamos con esto. Me parece muy interesante todo el análisis que estaba haciendo. Tenemos que hacer la pausa. Antes voy a leer un mail porque me parece muy interesante el mail. Dice: hola Checho y Sergio, soy Gonzalo de Santiago. Antes que todo, soy anti-zurdo total. Lo escucho hace años. Muchas veces lo escuché decir: nuestro sistema hace agua por todos lados, pero nunca les escuché algunas medidas de cambio. Ustedes son economistas. Conozco muy bien las comunas de Santiago: Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Renca, Independencia, Recoleta, y en estas la pobreza y la precariedad se ven a simple vista. No hay que ser economista. ¿Cómo cruzan ustedes esta realidad cruda con la engañosa placidez del PIB, IMASEC, IPC, IPSA? Gracias, saludos cordiales. Déjame contestarte a mí, Gonzalo, porque me parece respetuoso tu mail. Además, es una buena pregunta. Yo te pregunto que ahora que el PIB, el IMASEC, el IPC, el IPSA van a empezar a tener valores negativos, ¿no es cierto? ¿Tú crees que esa gente de Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel van a estar mejor o peor?
Sí, de eso se trata la creación de riqueza. Tú vas creando riqueza con estos PIB que a ti no te gustan, que van creciendo. Eso significa que se va agrandando la torta. Y a lo mejor el sistema de redistribución que tenemos es más lento, habría que mejorarlo, que sea, pero la torta la tienes que seguir agrandando siempre. Porque si la dejas de agrandar, empiezan a disminuir los empleos, por lo tanto hay menor pobreza. No existen los estados con infinitos recursos para darle la plata a todo el mundo. Lo hemos visto en países que han querido hacer cosas similares, como los argentinos que subvencionan todo. Están absolutamente quebrados Argentina. Hay que crear riqueza para poder repartirla, querido amigo. Y cuando sube el PIB y todo eso, suben los impuestos, ¿no es cierto? Aumenta la recaudación, el Estado tiene más recursos para poder hacer políticas sociales, etcétera. Nadie aquí nunca he escuchado a decir a Sergio Melnik, ni a mí me lo habrá escuchado decir que el país está perfecto, que no hay gente que tenga necesidades, que están todos los problemas resueltos. En general, ninguna sociedad tiene los problemas resueltos. Lo importante es ir avanzando. Entonces tú dices, ustedes no anuncian medidas. No, si las medidas que hemos anunciado nosotros es que no cambien lo que ha funcionado bien. Hemos luchado para que no cambien lo que viene funcionando bien. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta y agrega un punto súper importante Ignacio Martínez a la conversación. Dice, hace unos días el gobierno con la aplicación Waze indicaron que en la aplicación nadie podrá indicar dónde hay policías controlando. Sin embargo, hay un meme llamando a poner en la aplicación el monito del animal muerto, lo que hace que la cultura de la pillería no cambia en nada. Al fin de cuentas, e independiente del modelo económico que exista, constitución, políticos que tengamos, nada va a mejorar si no cambiamos nuestra cultura de respetar a nuestras autoridades y respetarnos entre nosotros. Saludos, Ignacio Martínez. Por eso que yo aplaudo, Ignacio, el trabajo de Mañalich, haber logrado que no colapsaran los centros de salud en un país como el nuestro, donde la gente es absoluta y totalmente irresponsable, sin respeto por los demás, le da lo mismo, es más meritorio todavía. Te encuentro toda la razón, Ignacio Martínez. Nos falta mucha cultura en nuestro país, no solamente para eso, sino que para entender los procesos también. Lo único bueno de todo este 10%, lo comenté ayer, lo vuelvo a comentar, es que tuvimos a todos los chilenos frente al televisor, frente a una ley. Eso me parece que es positivo, que la gente se informe, se entere. ¿Ah? Estaban todos preocupados porque todos quieren sacar la plata y por eso estaban viendo esta ley. Pero nadie sabe cómo votan los parlamentarios, les da lo mismo. Si alguien comete una falta de respeto, les da lo mismo. No hay ningún tipo de castigo social. La verdad, yo veo la cosa muy negra. Sergio Melnik. Bueno, con respecto a lo que decía nuestro auditor que te mandó el mail, yo quiero explicarle algo a él con mucho respeto y mucho cariño. El país es como un bosque que tiene 19 millones de árboles. El rol del presidente y de las autoridades políticas es manejar el bosque. Y dentro del bosque, por supuesto, hay muchos problemas y hay algunos árboles que se enferman o se mueren. Pero si tú quieres mejorar, ponte tú que tengas 1000 árboles con problemas. Si para tratar de resolver el problema de los 1000 árboles botas el bosque entero, se mueren los 1000 y el bosque. Para eso están los municipios, están las organizaciones civiles. O sea, nosotros necesitamos
un país donde las organizaciones civiles sean mucho más potentes, las juntas de vecinos sean potentes, que era el viejo sueño de nuestro amigo Cubillo. Porque efectivamente el gobierno, cuando está mirando el bosque, no puede mirar cada uno de los árboles, no se puede. Y por eso que las estadísticas son importantes. Entonces, si usted tiene un bosque y le dicen que el 95% del bosque está sano y hay un 5% que está con pobreza, que es lo que es el equivalente, usted ataca la pobreza en forma focalizada. No mueve el bosque completo para resolver el problema del 5% de las personas que están en pobreza. Por eso es que es tan importante focalizar las políticas públicas que lleguen a los que de verdad los necesitan. Si usted, yo le voy a contar un ejemplo que la gente no conoce, porque no vivieron, que son las políticas públicas de la izquierda. En la época de la Unidad Popular, en que era populismo absoluto, populismo, los precios de los servicios eran fijados y subsidiados. Entonces el agua era subsidiada. ¿Qué es lo que logras tú con subsidiar la oferta? Este es un problema técnico, pero que hay que explicarlo. Cuando tú subsidias la oferta y el agua es subsidiada, significa que los ricos llenan sus piscinas con agua subsidiada. Ese es el absurdo. Si tú tienes una población, suponte que hoy día en Chile tengamos 15% de pobreza, que yo creo que es lo que debe haber en este minuto. Pasamos del 7 yo creo que ya está el doble y vamos a llegar al 20% sin ningún problema, dado la economía. Si tú subsidias el pan, bueno, hay un 80% de gente que va a comer pan subsidiado que no lo necesitaba. Entonces las políticas, la plata no alcanza nunca. Tú lo que tienes que hacer es subsidiar el pan del 20% que lo necesita. Eso es lo que se llama el subsidio a la demanda, al necesitado, porque si no los recursos públicos no alcanzan. Cuando Velasco se metió a intervenir en ENAP para manejar el precio de la gasolina, manejó el precio de la gasolina para ricos y pobres. Por lo tanto, ENAP quebró. Cuando tú subsidias la luz, los ricos consumen, o los clase media y rica consumen mucho más que los pobres, porque los pobres son menos. Entonces, ese es el tema del manejo de las estadísticas. Los países necesariamente se manejan en estadísticas porque tú quieres resolverle el problema a millones de personas. Y efectivamente te vas a equivocar en algunos. Y para eso tú quieres que las organizaciones civiles estén cerca, partiendo por los municipios, pero también la Junta de Vecinos. Entonces, a lo mejor habría que parte de los subsidios estatales mandarlos a las juntas de vecinos para que las juntas de vecinos administraran plata para el viejito que tiene problemas en la casa. ¿Quién lo conoce? Lo conoce el vecino, no lo conoce ni siquiera el municipio, mucho menos el Estado. Entonces, cuando el Estado se pone a decir cómo hay que educar a la gente, cómo hay que sanarla, se pierde ese manejo simultáneo del bosque con el árbol. Entonces, oye, sí. Antes que sigamos con el tema, déjame escuchar un poquito y leer un poquito a la gente que están escribiendo muchísimo en Twitter. Dice, el problema es que la torta no se reparte bien. Sin ese problema, con este 10% se hace algo de justicia. Las pensiones son paupérrimas, que es lo que realmente importa, o no. No se preocupen de la izquierda, eso da lo mismo. Imperox, yo te quiero contestar al tiro, Imperox. Tú decís que con esto se hace un poquito de justicia. Yo voy a sacar 4,5 millones de pesos. Yo los voy a sacar, porque yo ya no le tengo confianza. Ahora, como va a quedar el sistema, no le tengo confianza. No quiero que me manejen las plata los políticos, que para allá vamos. Así que yo voy a sacar 4,5 millones. Creo que 2 millones de personas van a sacar menos de 1 millón de pesos. Muchos van a sacar 100 lucas, pero 800.000 personas van a sacar solo 100.000 pesos. ¿Se está haciendo justicia? Que yo, que tengo mejor capacidad, yo saqué 4,5 millones, con esto se empareja la cancha y los otros van a sacar 100 lucas. Por favor, ¿de qué estáis hablando, Imperox? Al contrario, se agranda más la diferencia si eso es lo que a ti te preocupa. Revisemos las leyes. Hay sinvergüenzas que están ofreciendo vía WhatsApp hacer trámites para retiro de fondos de pensiones. Por favor, Chechito, que la gente no se deje engañar. Sí, bueno, ya. La gente ya tiene que aprender ese tipo de trampita. Un saludo afectuoso a los dos. Debo admitir que mi día favorito de Conectado es el viernes. Muchos sacaremos el 10% antes que la izquierda estatice. Al menos recuperar algo. Saludos.
Jimmy Carri dice, saludos, siempre escucho este programa, pero a veces creo que son muy dramáticos. Yo tengo 20 palos en la AFP y sacaré 2. ¿Qué necesito hoy? Y no 200 lucas mensual, en 20 años más. Si llego a viejo y si estoy vivo, porque mejor no enseñan a la gente a invertir y no solo a dramatizar. Bueno, Jerko Radovich dice, la gente tiene que entender que el trabajo no existe si no hay un emprendedor que invierte y genere valor. Esos son los empresarios que tanto atacan. En vez de aplaudir y promover el emprendimiento, esta sociedad lo ataca. Esos son algunos de los Twitter y vamos a ver algunos de los WhatsApp. Escuchemos a la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho y Sergio, buenos días, habla Roberto. Oye, los diagnósticos están más que claros, Sergio Menlich ya lo ha dicho, tú también, Checho, son muy pesimistas. Pero antes de hundirnos en el fango, ¿cuál es la proposición de solución para evitar este golpe de Estado siglo XXI que se nos viene encima? Hasta el momento no se ven líderes. Yo creo que tampoco la solución pedirle la renuncia de Piñera, si es que fuese solución ya se habría hecho. Checho, buenos días, Leonel Sánchez. Insisto, por favor, ¿qué pasa con la baja de sueldos de los diputados y senadores de este país que ya no son honorables? Puedes preguntar qué pasa con eso. Hay que presionar. Así como ellos presionan, hay que presionar. Gracias, Checho. Checho, buenos días. Una consulta, ¿podrían ustedes tocar el tema de la baja de los combustibles? Llevan harto tiempo ya los combustibles bajando y acá en Chile eso no se ha reflejado. No han bajado los precios de los combustibles, en especial la parafina, que la mayoría de los chilenos ocupamos parafina para calefaccionarnos. La parafina debe estar costando entre los 400, 350 pesos al litro. Sin embargo, eso del año pasado se mantiene el mismo precio. ¿Podrían hablar de eso? Gracias. Iván González. Hola, ¿cómo están? Aquí Juan Pablo del Bosque. Simplemente para compartir una reflexión. En razón de que se están haciendo modificaciones a la Constitución a partir de la aprobación de 3/5 de la Carta Fundamental, ¿qué sentido tiene hacer un plebiscito? Yo creo que este ha sido el mejor argumento para votar rechazo, dado que no es necesario llegar a los 2/3 que pide la hoja en blanco del apruebo. Así que bien por este cambio que están haciendo. Hola Checho, gusto saludarte. Yo no sé si eres incrédulo o realmente no sabes de qué lado está la intolerancia, pero está claro que vienen las facciones más extremas de la izquierda. Tú no puedes ni siquiera proponer ideas hoy en día porque tienes la capacidad de aplastarte con amenaza y con cero argumento técnico político. Odian la religión, los valores familia, el modelo capitalista y han instalado su ideología como un ideal en base a violencia, mentira, pero asquerosa, que ningún medio de comunicación, excepto el tuyo, tampoco les rebate. Bueno, estamos más o menos todos en la misma. Al amigo que dice que no han bajado los combustibles, se han bajado harto las bencinas, por lo menos, no sé. Yo te quería no me dejaste meter en una baza. A ver. Cuando tú le explicaste que tú vas a sacar 4,5 millones, te faltó explicarle que a ti te van a regalar 1.200.000, además, sí, sea por la baja tributaria o sea porque lo pongas en la APB y tenga el subsidio estatal. Sí, claro. Sí, es de loco. Es realmente de locos lo que hicieron. Sí, claro. Y por algo todos los técnicos dijeron que no. Sobre la rebaja de los sueldos de los parlamentarios, yo quiero decir que sí, se rebajaron los sueldos, pero finalmente se los rebajaron en un 15%. No en un 50%. Y la rebaja es a contar de agosto. O sea, lo estiraron casi un año defendiendo sus propios intereses. O sea, los legisladores legislan para ellos. En vez de haber ellos hecho la ley, como hicieron la ley ahora de aprobar el 10%, ellos deberían haber dicho, nos vamos a bajar la renta neta 50%. Se rebajaron la renta bruta 25%, lo que significa que en el neto solo cayeron 15% y no perdieron ninguna de sus garantías, asignaciones y especie de, no quiero usar la palabra exacta, pero una especie de robo armado porque son cosas no tributables. Con respecto a los combustibles sí han bajado, sí, pero bajan. En Chile hay un sistema de un fondo de compensación de manera que no suban o bajen abruptamente. Entonces, si bien es cierto que por el precio del combustible deberían haber bajado a la mitad, van bajando con el máximo de 6 pesos semanales,
de manera que si el dólar o el precio del combustible vuelve a subir, no la subida no sea abrupta y está este fondo compensatorio. Los cambios de la Constitución es verdad, y lo que dice nuestro último editor es lo que hablamos nosotros al principio, esta neo-inquisición, las verdades oficiales, y si no piensas como nos gusta a nosotros en la izquierda, te funamos o te violentamos o simplemente te golpeamos, te atacamos físicamente. Oye, y vamos a ir a las noticias, pero decirle a Roberto que nosotros lo vemos tan negro esto, pero ¿qué proponemos? Bueno, pues cuando uno ve algo muy negro es porque no ve soluciones así simples. No, si hay soluciones. No, pero yo no las veo tan simples, porque las soluciones son... Una de las soluciones es que se vayan todos, pues, Sergio, y esa no es una solución. No, por eso, no, pero la solución, el problema de la solución es que los que tienen que solucionar son el problema. Bueno, por eso, pero por eso mismo que la solución no existe, pues. El problema es la solución... No, la solución técnica existe, lo que no existe es solución política. Bueno, lo que han fallado en Chile son los políticos, no los técnicos. Ese es el problema que tenemos. Tenemos una clase política de pésima calidad, llena de niñatos y terroristas sentados en el Congreso, hasta asesinos y mecheros. Y esa es la realidad con los que tienen que resolver el problema, que se saltan la Constitución y que ahora literalmente tenemos un parlamentarismo en un régimen presidencial. Y eso significa guerra. Mira, esto es lo mismo que haciendo una analogía con el fútbol, ¿eh? Como que todos nos sentíamos orgullosos cuando la selección estaba manejada por Bielsa, porque veíamos con un camino claro para dónde iba, que iba para adelante, que normalmente lo más probable es que ganara el partido, que era un ganador permanente, por la mentalidad que le ponía a Bielsa, independientemente de su pensamiento político, que vuelvo a repetir, yo aplaudo a la gente de derecha e izquierda cuando hacen bien las cosas, sin importarme su ideología. Lo que peleamos acá es por los temas ideológicos, porque este es un programa político, pero es otra cosa. Y así veía yo al país. Yo así veía mi país, no en el fútbol, sino en la economía, en el desarrollo. Lo veía un país ganador, que iba para adelante, qué sé yo. Ahora, querido amigo, nos vamos a tener que conformar lamentablemente con ese país que iba a la eliminatoria de los mundiales, que iba cada 8 años, si es que lograba clasificar a un mundial, perdía siempre en primera vuelta. Chile va a pasar a ser un país más como lo fuimos en los 70. Ya le reventaron las principales pilares que defendían el modelo de desarrollo. Entonces, por eso que yo estoy tan pesimista y no le veo solución. No le veo solución con estos políticos. No se la veo. Y como ya cambiaron el sistema político, los próximos políticos que se elijan van a ser igual que estos. Sí, ¿saben ustedes que los políticos que se van a elegir para hacer la nueva constitución tienen el mismo sistema que salieron estos políticos? O sea, van a salir gente así como del Frente Amplio, van a salir más Pamela Giles, más Florcitas Botúa, todo ese tipo de gente va a estar también representada en la constitución, porque resulta que el sistema para elegirlo es el mismo. Entonces no me pidan que esté optimista ni que dé soluciones. Yo hoy día no tengo solución. Pausa noticiosa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura y por supuesto con quienes hacen posible nuestro programa. Te pillé, si haber cerrado tu negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Te pillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Multiservice Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso Abastible con su programa de beneficio ha entregado 670 estufas con sus respectivos cilindros y más de 870 cargas de gas por 3 meses al 50% de Centro Cefam de Chile. Conoce esta y todas nuestras iniciativas en abastible.cl. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología eficiente de Anguo. Ahorra hasta 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. Anguo, especialistas en climatización, ventas a través de instalaciones, de instaladores y de distribuidores. Bueno, estamos conversando con Sergio Menni, que le entregamos la palabra ahora para que siga con su análisis ordenado. Yo estaba diciendo que el escenario siempre uno queda atrapado por la contingencia. Cuando uno trata de mirar hacia adelante lo que viene, finalmente uno queda atrapado por las opiniones de nuestros auditores que están con problemas urgentes. Pero yo quiero proyectar lo que viene y partí diciendo que veníamos en un escenario difícil, producto de la combinación de estas 4 variables: la violencia del 18 de octubre, el COVID, la mala clase política y el gobierno que es extraordinariamente débil como nunca hubiéramos pensado. Y aparte de eso, las coaliciones, Chile Vamos está desarmado, básicamente por el mal trabajo de Desbordes y Piñera. El primerísimo responsable para mí es Desbordes. O sea, el gran responsable es Piñera, que no ha ejercido el liderazgo sobre su sector, y el gran articulador del desastre de la derecha chilena en este minuto es Desbordes, que nadie entiende muy bien cuál es su agenda, pero es sospechoso que los únicos que alaban a Desbordes son básicamente la izquierda y los que tienen seguidores dentro de su comisión política que la formó él. Entonces, con las coaliciones complicadas, con el parlamentarismo que se instaló, con las derrotas políticas del gobierno, la pregunta es qué es lo que viene. Y lo que viene depende de no solo este escenario, sino que lo que se está cocinando dentro de ese escenario, que es la situación económica catastrófica. Y ahí yo estaba empezando a darte las estadísticas, diciendo que tenemos un desempleo que está hoy día al menos en el 15%. El PIB, o sea, la capacidad de generación de trabajo y de inversiones se está desplomando. La estimación que hay hasta el momento es que este año podríamos tener una caída del producto sobre el 7%, y los analistas están hablando que podría llegar al 9%, incluso al 10%. Y eso solo tiene una descripción, Checho: catástrofe nacional. Esto es mucho peor que el tsunami, que el terremoto, porque
el efecto de cuando se produce esta situación económica se mantiene en el tiempo. En cambio, cuando viene el terremoto, para el terremoto y empieza la reconstrucción. Y aquí no se puede, por las razones que voy a explicar enseguida. Fíjate que en este escenario, con estas 4 variables, el gobierno anunció, ¿te acuerdas del primer paquete inicial de 17.000 millones de dólares? Todo esto es deuda, pura deuda. Después se acaba de hacer hace poco un acuerdo, otro gran acuerdo por 12.000 millones de dólares. Y a esto hay que sumarle el déficit fiscal, que este año no va a ser menos de 10%, lo que significa otros 12.000 millones de dólares. O sea, ahí tenemos prácticamente 40.000 millones de dólares ya, que son cifras descomunales para la economía chilena. Ahora, ¿no hay una intersección? ¿No hay una intersección entre los 17 y los 12? No. ¿Son independientes? Son independientes. Hay que sumarlo. Hay que sumarlo, lógico, son paquetes adicionales. Y si no lo son, el gobierno no ha sabido explicarlo y los políticos menos. Pero hasta ahora, el gran paquete de 17.000, el gran paquete de 12.000, piensa tú, y además hay que cubrir el déficit normal, que el déficit normal era de 9.000 millones de dólares, a lo cual van a tener una recaudación menor de 4.000 millones de dólares por lo menos, o 5.000, por lo tanto la deuda va a ser otros 6, o sea, 15.000 millones por lo menos, por el déficit fiscal, que a lo mejor parte de eso lo hacen comiendo el fondo que había y se endeudan menos, pero es lo mismo desde el punto de vista económico. A eso, súmale que el Banco Central, anticipando lo que viene, los problemas de liquidez, se endeudó por sí mismo en 25.000 millones de dólares. ¿Te acuerdas o no? Sí, claro. Esa es deuda nacional, deuda pública. Adicionalmente, en algún minuto vamos a tener que restituir el 10% de la AFP, porque lo vamos a tener que restituir porque las pensiones van a ser tan bajas que va a tener que aumentar el pilar solidario. O sea que restituyen el 10% o suplementen el pilar solidario, nos va a costar otros 10.000 millones o 20.000 millones de dólares más, cosa que no hay. Todo esto es pura deuda, porque de hecho hay que explicárselo a la población. No hay un puto peso en las arcas fiscales, no hay. Está todo gastado y estamos sobre deuda. Súmale a eso que le aprobaron una deuda de 800 millones de dólares adicionales a Codelco. Al Metro le apoyaron una deuda de 1.500 millones de dólares. Hay que capitalizar el Banco del Estado probablemente en 500 o 1.000 millones de dólares más. En APE están malas condiciones financieras, TVN está quebrada técnicamente, y en Santiago, el Transantiago nos cuesta 1.000 millones de dólares al año. Ese es como el esqueleto de esto, ¿no? Y tenemos que acordarnos, porque a mí me da una rabia escuchar a los políticos mentir. Yo ya no veo estos debates porque, no sé si te pasa a ti, pero cuando un político miente descaradamente, estoy hablando de Jimena Rincón, de la Yasna Proboste, de Boric, de Jackson, de ese tipo de gente que mienten. Todos los que amplio mienten. Oye, espérate. A propósito de mentira, yo lo invito a ver mi tweet que puse, donde la ex ministra Cubillo deja en ridículo al vocero Vidal cuando dice: yo cuando parto mis clases y veo estos alumnos y les pido que levanten la mano quiénes son los que están estudiando gratuitamente, me recuerdo de la presidenta Bachelet y me siento orgulloso que gracias a la presidenta Bachelet, un debate televisivo, y ella con mucha calma viene y le dice: te quiero recordar que la presidenta Bachelet en las 2 universidades que tú haces clases, en la Padre Hurtado y en no sé cuál otra que hace clase él, no quería... la Portales no quería la presidenta que hubiera gratuidad, solamente quería que tuvieran gratuidad las universidades de Cruz, y gracias al Tribunal Constitucional que no permitió ese tipo de discriminación, que esos alumnos que levantan la mano, gracias a los parlamentarios de derecha, claro, que llevaron al Tribunal Constitucional. Oye, y queda pero en ridículo. No, si tiene razón. Pero ¿cómo? Entonces, de una vez por todas, yo puse al Twitter, me alegro que esté Cubillo en la televisión,
Marcela, porque alguien le tiene que parar el carro a estos gallos que se pasean de canal en canal mintiendo, vendiendo la pomada. Es como estos charlatanes que venden la pomada y que si sale alguien que le para los carros, con qué valentía le paró y con qué educación además le paró los carros. Así que vean mi Twitter porque es digno. Yo todavía me estoy riendo. Ya, así que perdona. Y te quiero, ya me cortaste el hilo, así que, y te quiero decir una cosa más sobre ese episodio que tú comentas en tu Twitter. Y es que también lo dijo la Marcela Cubillo. Michelle Bachelet no mejoró en nada la educación. El tema del financiamiento de la educación es un tema importante, por supuesto, pero es un tema de administración de educación, no de la educación propiamente tal. La educación, en las políticas educacionales de Bachelet, la educación se desplomó y cayó 50 años atrás. Ejemplo, Instituto Nacional. Ejemplo, el INBA. Ejemplo, la educación subvencionada. Ejemplo, que la gratuidad está desfinanciando a esas universidades en las que él hace clases y por lo tanto han bajado la calidad. Entonces, es exactamente al revés de lo que hizo. Es una política populista que hizo bajar la calidad de la educación, no mejorar la educación. Mejoró el financiamiento, otro problema necesario, por supuesto, pero que no tiene que ver con la educación propiamente tal. Bueno, estaba diciendo que el fisco chileno se está endeudando de aquí al próximo año entre 40 y 50 mil millones de dólares, lo que es una brutalidad. Es una brutalidad porque hay que pagarla. Y con eso estamos llegando ya al límite de la deuda, porque este año voy a poner al final las cosas que vienen, pero entre otras va a venir una baja del rating de Chile en la calidad de inversión y por lo tanto va a subir la tasa de interés. Yo quería recordar que llevamos, cuando los políticos se paran en la televisión, como los Vidales y los del Frente Amplio, en Chile hay plata, y lo que pasa es que el gobierno no la quiere soltar. Mira el argumento. ¿Por qué reclamo yo tanto contra ese argumento? Porque es un problema de mirar las cifras, pero nadie quiere mirar la evidencia. Llevamos, Checho, 14 años de déficit fiscal y por lo tanto 14 años de endeudamiento público, endeudamiento que en algún minuto se va a pagar, que es el fenómeno argentino. Todo ese déficit partió con la señora Bachelet en su primer gobierno. Y acuérdense que en el primer gobierno hizo la reforma tributaria, pro desarrollo, y lo que le pasó es que recaudó menos y se endeudó más. Todo lo contrario a lo que dijo. Lo más terrible es que todo ese déficit fiscal no ha sido para invertir, sino que para gastos corrientes. Porque si tú me dices que esa plata de Chile se endeudó en 50 mil millones de dólares y construyó carreteras, hospitales, edificios, infraestructura y cosas que van a aumentar la productividad y van a aumentar el crecimiento en el futuro, tú dices, tengo una esperanza que se pueda pagar esa deuda, pero no. La deuda se usó en pagar gastos corrientes. ¿En qué gastos corrientes? En 200.000 funcionarios nuevos del aparato estatal, en financiar a la política. Tú que eres investigador, debieras pedirle a algunos de tus panelistas que te hiciera el cálculo de toda la plata que Chile gasta en política, en las elecciones, en financiamiento de los partidos, en el Parlamento, en la administración del Ejecutivo. ¿Cuánta plata nos gastamos en Chile en política? Y te vas a dar cuenta que en Chile ha crecido el gasto público por persona 3 veces en los últimos 20 años y esa plata no ha llegado a la gente, se quedó en la política, una parte importante. Entonces, no es verdad que hemos sido cuidadosos con la plata fiscal y en este momento estamos tirando la casa por la ventana. Ayer o anteayer se aprobaron algo que va a significar probablemente 20 mil millones de dólares más que no lo hay. Por otro lado, aparte de esta crisis económica, el Congreso está montándose arriba del Ejecutivo y ha dicho que quiere limitar las atribuciones del Ejecutivo, ¿te acuerdas? El Congreso quiere más poder. ¿Para qué quiere más poder? Para gastar. Ha atacado con las concesiones constitucionales a los ministros y ha amenazado al presidente con las concesiones constitucionales. Ha querido insinuar que es tan sucia la oposición que tiró por un medio de comunicación de la oposición la idea de que el presidente está inhabilitado para gobernar. Eso es lo que pasa en Chile hoy día. Ahora, lo curioso
es que este Congreso tiene 3% de aprobación ciudadana. ¿Con qué ropa estos caraduras se atreven a predicar si no hay nada más rechazado en Chile? Las dos entidades más rechazadas en Chile son el Congreso y el Partido Comunista. Y esos, curiosamente, son los que marcan el ritmo. ¿No te parece interesante? No, son los que ponen la música, po. Y lo peor de todo, mira, en todo tu análisis, he leído aquí algunos auditores, en todo tu análisis tú no estás incluyendo el terrorismo que se viene, ¿eh? Porque el terrorismo se viene, yo lo anuncio desde ya. O sea, bueno, ahora que venía ahora el análisis entre otras más, la policía, hoy día, el carabinero en la calle, es agredido abiertamente sin que puedan defenderse, sin que se puedan controlar las situaciones de violencia que la oposición ha instalado, y por lo tanto lo que viene ahora no son manifestaciones pacíficas, viene una primera línea potenciada que ya es terrorismo abierto. Es terrorismo abierto. Lo que está pasando en la Araucanía se va a expandir y no va a ser solamente bloqueos de calle. Yo creo que van a ir contra objetivos políticos. Van a quemar algún edificio de una AFP, van a perseguir empresarios, van a hacer bombas de benzina, van a hacer cosas de figuración pública terrorista. Ya, de hecho, empezaron a botar las torres de alumbrado público y han empezado los pequeños actos de terrorismo que después van a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Con los ánimos que están enardecidos. Espérese. Lo que viene después de la pausa, ¿le parece? Para que vayamos respetando los tiempos. Vamos a la pausa. Bien, antes de irnos a la pausa, quedamos lo que viene, y quiero, antes de que vayamos a eso, justamente también escuchar a nuestros auditores para ir complementando. Vamos con WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho, acá Ignacio Vildoso desde Conce. Quería aportar mi opinión con respecto al tema de las pensiones, y quiero recordar que el tema de las pensiones ya estaba desestimado cuando el presidente Piñera había dicho que tenía la opción de dar unos créditos blandos y todo ese cuento. Y cuando ya se había desestimado el tema de las pensiones, don Mario Desbordes con don Joaquín Lavín lo pusieron de nuevo en la palestra, y gracias a ellos es que el proyecto tomó vuelo de nuevo. Y buenos días, Checho. Buenos días, don Sergio. Qué gusto escucharlo. Desde Temuco, saludos a todos. No perdamos el foco, amigo. Estamos aprobando leyes contra la Constitución con votos de derecha. No es culpa de la izquierda. La izquierda hace su pega, mal o bien. La que no está haciendo su pega es la derecha. Hola, Checho. Mauricio de Gilbert de Concepción. Se trata, Checho, de la violencia que pretende ser legítima, más la corrupción, más la idiotez tradicional de los políticos chilenos corruptos. Pero el problema es la violencia, que quiere ser legítima. Frente a eso hay que oponerse con las armas de la libertad y la democracia, y con fuerza. Hola, Checho, buenos días. Otra vez tocando el tema del modelo, otra vez te digo lo mismo que te dije ayer. El modelo en Chile es extraordinario, pero lamentablemente se implementó mal, se implementa con pillería, se implementa para beneficiar a unos pocos, no se reparte, Checho, se hace siempre con una pillería para zafar, para cuidar el pellejo. Las AFP, Checho, prometieron una cosa y te entregan otra. Todo el aparato estatal coartado por el mercado, por el empresariado, los políticos comprados. No, todo mal, la gente despertó, Checho.
Bueno, el amigo que escribe insiste que me quiere que me dé vuelta la chaqueta y que yo diga que el modelo es malo. No, pues las personas son las malas, no el modelo. Pues. Si hay colusión, son esos empresarios los malos, pero no todos los empresarios son malos. Y justamente lo que ha fallado ha sido, como dice siempre Sergio Menni, no el modelo, ha fallado la política. La política son los que tienen que poner, son los fiscalizadores, ¿no es cierto? Son los que tienen que hacer que las cosas se cumplan. Y ellos son los que han fallado. El modelo tiene capacidad por sí solo. Fíjate que en el Líbano, el país de mis ancestros, el Líbano estuvo 2 años sin primer ministro y tiene un modelo económico parecido al que tenemos nosotros. Y el Líbano se levanta solo, el modelo económico se levanta solo. Sin la intervención de los políticos se levanta solo y vuelve a crecer y vuelve a florecer hasta que lo bombardean de nuevo, qué sé yo, vuelve a levantarse porque tiene un modelo que funciona solo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿El modelo o los políticos? De hecho, el mejor ejemplo del modelo es que lo usaron los chinos y los chinos fue tan exitoso el mismo modelo que una dictadura capitalista, el mismo modelo administrado por otros políticos, funciona de maravilla y China ha ido a disputarle el predominio del poder mundial a los americanos usando el modelo capitalista. Los rusos renunciaron al socialismo para ocupar el capitalismo. Entonces, no hay que poner el foco donde no corresponde. Es quienes administran esa y distribuyen la riqueza. Pero hay una cosa que dijo nuestro auditor que quiero apoyarlo, porque es cierto, la izquierda ha hecho su tarea, en mi opinión, de manera ilegítima porque usa la violencia y la mentira. Pero lo que no es aceptable es que los de derecha voten por la izquierda. Y eso, él tiene razón. O sea, en eso no tiene la culpa la izquierda. La izquierda lo que hizo fue una campaña brillante comunicacional y fue tanto su poder que dio vuelta a los de derecha para votar por ellos. O sea, cuando Iván Moreira vota igual que el Partido Comunista, algo raro está pasando en Chile. Y la culpa es claramente de la derecha, Piensa tú que ganamos la elección con 55% y no hemos sido capaces de gobernar. 10% más que la oposición. Claro, y no hemos sido capaces de gobernar con todas las herramientas en un régimen presidencialista. Entonces, claramente hemos tenido un presidente que no ha dado el ancho, claramente, y que, entre otras cosas, no ha sido capaz de ordenar a su coalición y ha permitido, él y fundamentalmente Desbordes, porque a la Jacqueline Van Rieselbergher también se le escapó el partido, pero la Jacqueline Van Rieselbergher nunca perdió el norte. Es un problema que no fue capaz de manejar a su partido, pero no es que partió para el sur cuando queríamos ir hacia el norte. En cambio, Desbordes partió hacia el sur cuando toda su coalición iba para el norte. Entonces, Desbordes tiene una gran responsabilidad. La tentación del populismo es muy fuerte cuando Cadem muestra una encuesta que el 83% de las personas quieren sacar el 10%. Pucha, que es difícil para un político que busca el voto ir en contra de esa fuerza. Entonces, mira, yo te hago la siguiente pregunta, Checho. Se le desbandan hasta si en Chile no fuera obligatorio ahorrar para la vejez, no ahorraría nadie. Sea un sistema de reparto o un sistema de capitalización personal, ¿cuánta gente ahorraría? 0. Escúchame, siendo obligatorio, la mitad de la gente evade eso y no lo ahorra. No se cotiza por lo que gana. Bueno, ahí le está respondiendo a uno de los WhatsApp que dice la AFP nos mintieron. No, pues la AFP efectivamente, la AFP tiene una gran responsabilidad, yo lo he dicho siempre, de no haber advertido antes que el ahorro que se estaba haciendo era poco, que no todo el mundo estaba cotizando por lo que trabajaba. Ahí tuvieron mal la AFP, se quedaron callados. Pero Checho, ¿por qué? Si eso no es... La AFP tienen un mandato exclusivo de administrar la plata. Sí, pero escúchame, Checho, escúchame. Comunicaron muy mal. Pero Checho, ¿quiénes son los que tienen que comunicar los políticos? La izquierda gobernó durante 25 años en Chile. De los 30 de democracia, 25 han estado a manos de la izquierda. ¿Y tú me decís que ningún político se dio cuenta? O sea, no lo corrigieron a tiempo porque ya
¿Hasta cuándo le va a seguir echando la culpa a Pinochet 30, 40, 50 años más atrás si gobernaron un cuarto de siglo en manos de la izquierda y no se resolvieron los problemas? Entonces, volvamos a la guerra civil y volvamos a la independencia. No, asuman su responsabilidad. Si lo que pasa acá es que la Concertación se ha avergonzado de su trabajo. Y eso es lo que ha producido el problema. Cuando tú tienes a un Boric reivindicando la figura de Allende, así, ayer lanzó un Twitter reivindicando la figura de Allende. ¿Y qué sabrá Boric de lo que pasó en la figura de Allende? O sea, sabrá por lo que ha estudiado, tiene todo el derecho, pero no se va a comparar nunca con los que lo vivimos. Como nadie en el futuro va a entender esta situación como los que la estamos viviendo ahora, ¿no? Pero vamos a lo que viene. Los ánimos están enardecidos. Usted lo ha dicho. Ya la gente no conversa, sino que se ladra. La política está desbocada, está desbordada. La polarización crece de manera peligrosa, lo estamos viendo todos los días. Y la situación económica es de una gravedad, de tal gravedad, y esto es lo importante, el Estado, por la vía del gobierno, en los próximos 12 meses, va a lanzar por lo menos 3 o 4 paquetes más. ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Sí, pues obvio. Porque vamos a empezar a ver en la primera etapa, que llevamos 3 meses de la pandemia y 9 meses con lo otro, la gente usa sus ahorros, se ayuda, en fin, y va vendiendo cosas. Pero en 6 meses más ya no queda nada que vender. Ahora vendimos la casa, vendimos la jubilación, o sea, hipotecamos nuestro futuro. Vendimos la jubilación por consumo presente, que debía haber pagado el Estado. Y el Estado, por supuesto, fue tardío, fue poco claro, fue enredoso, como todas las cosas que se Piñera. Mire, lo voy a dar los 500.000, pero si es que el viernes a las 3 de la tarde estaba en Pudahuel, no, pero si estaba en la Florida, sí. Hasta para la salida de los adultos mayores, enredado. 3 veces a la semana, de 11 a 12, y después, hemos estado escuchando a la gente y lo vamos a hacer de 11 a 1, todo enredado. Hasta lo simple lo convierten en difícil. Claro, unas cosas técnicas engorrosas. Ahora sacó un plan paso a paso, Chicho, que hay que ser doctor en física nuclear para entenderlo. Son 5 pasos basados en 3 grandes variables, y las 3 grandes variables tienen a su vez 5 subvariables que se compensan en un polinomio, que si se bajó 2% de acá y se fue 1% para allá, va para atrás, para adelante, pero yo no entendí, me dio paciencia y lo detesté. ¿Y cómo no va a ganar la alternativa de sacar el 10% de las pensiones? Aunque sea mentira, aunque no sea el 10%, aunque sea el 44%, aunque sea lo peor, pero para la gente es súper simple, ¿no? Yo necesito plata, saco el 10% de mis pensiones. ¿Qué más fácil? Por eso, un gobierno incompetente, por eso lo puse al principio, un gobierno débil e incompetente, y particularmente incompetente en las políticas comunicacionales, porque técnicamente lo que hace está bien, pero políticamente muy mal, eso no se hace así. Además, tú no dices que vas a anunciar un plan de 5 pasos y la gente dice, ya, ¿y qué pasa mañana? No, cuando se cumplan las condiciones en el futuro veremos, o sea, anuncio que anunciaré. Sí. No, es una cosa vergonzosa. Bueno, entonces, de nuevo, ánimo enardecido, política desbordada, economía cayendo, pues vienen más paquetes, por eso es la responsabilidad de los políticos, Checho, porque cualquiera persona medianamente informada sabe que necesitamos 3 o 4 paquetes más en los próximos 12 meses de plata que no tenemos. Entonces, si tú tiras toda la carne en la parrilla hoy día, ¿qué vamos a hacer con la gente que necesita ayuda 6 meses después? ¿Vamos a ir a otro 10% de las jubilaciones? ¿O vamos a vender cosas? ¿Vamos a privatizar empresas? ¿Qué vamos a hacer en 6 meses más? Porque ya capacidad de deuda no vamos a tener, o si la vamos a tener a tasas muy altas, y ya por alguna razón, en mi opinión sospechosa, ya le dieron atribuciones al Banco Central de comprar deuda secundaria de papeles del Estado. O sea, todo esto va configurando un escenario muy malo. Pero lo más grave es lo que decías tú, que se instaló la violencia como método político. Y además se usa como chantaje en las votaciones políticas. Y eso viola todos los principios democráticos fundamentales. Ya no se discute racionalmente. O sea, ¿a alguien le interesa mirar los datos, Chicho? Son puros eslogan liviano, lo que dijo Carlos Peña. La liviandad del eslogan ha reemplazado la profundidad de las ideas. Todos los economistas
dijeron que el 10% era malo. Sin embargo, los políticos tomaron la decisión igual. Entonces, de sus propios partidos, los técnicos, hasta la economista del Frente Amplio, la Claudia Sangüesa, que no es muy buena economista, en mi opinión, dijo que era malo. ¿Y qué dijeron los niñitos del Frente Amplio? Al igual que los partidos socialistas, la Democracia Cristiana, y por supuesto los de derecha que votaron en contra, se pasaron la opinión de los técnicos por el arco del triunfo. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es que se instaló el populismo con la violencia, que van siempre juntos, y entramos a la política mediocre, exactamente, ni que hubiéramos pensado juntos este comentario. La política mediocre de los años 60 y los 70 del siglo pasado. Entonces, en este ambiente político, y aquí vamos entrando al desenlace, lo técnico es que hay que bajar el gasto público, los excesos de gasto público, lo que no es requerido. Hay que es un Estado que es obeso en funcionarios, obeso en programas públicos mal evaluados, una burocracia que es asfixiante, en fin. Pero en este ambiente es imposible bajar el gasto fiscal, y por lo tanto la izquierda va a empezar a presionar por el aumento de los impuestos. Ahora partieron con el impuesto al patrimonio, algo que de nuevo, todos los expertos de todos los colores te dicen que el impuesto al patrimonio no rinde lo que te dicen que rinde, y por lo tanto, como es la práctica política en Chile, yo te voy a decir lo que va a pasar. Van a tirar un proyecto de ley que va a decir que van a aumentar el impuesto al patrimonio, que va, según los cálculos livianísimos de la Camila Vallejo, que de economía no sabe nada, dijo, se van a recaudar 4.000 millones de dólares, que te demuestra que no entiende nada. Para cuando terminen de hacer la ley, háganla uno, porque además controlar el impuesto al patrimonio es de una dificultad enorme. Basta que tú redomicilies el patrimonio y ya no es tributable. Fíjate que hoy día en Uruguay, tú compras una propiedad de $300.000 y te dan la residencia y te dan ventajas tributarias. En Uruguay. Si te vas a Miami, estamos hablando de los súper ricos, ¿verdad? Tú te domicilias en Miami, compras una propiedad de $500.000, te dan una especie de residencia y te dan ventajas tributarias. Cuando ya empiezan a tramitar, van a volar los capitales y no va a llegar ningún peso de cosa extranjera. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, porque viene una competencia por inversión gigantesca de todos los países, y Chile va a subir las condiciones en vez de bajarlas. Entonces, además vamos a estar en un proceso de 2 años de discusión, de página en blanco. O sea, yo lo veo, por eso que cuando a mí me preguntan, me llaman amigo, ¿y qué solución le di? Compadre, no, yo ya tiré la chala, yo creo que no tiene solución. ¿Qué crees que te diga? Este ambiente que yo estoy describiendo, que es objetivo, que son cosas que vienen, esto además del mal clima político y la violencia, tenemos 8 elecciones de carácter nacional en los próximos 20 meses. Tenemos un plebiscito en octubre que podría gatillar 2 elecciones más, ¿verdad? La elección de los integrantes de la constituyente y el plebiscito de salida. Vienen las municipalidades, que además podrían tener primarias esta vez. También hay que elegir a los gobernadores regionales, hay que elegir al presidente, que van a haber primarias y va a tener 2 vueltas. Y además hay que tener elecciones parlamentarias. Todo eso en 20 meses. De hecho, los políticos están locos. En este escenario que yo describí, hacer 8 elecciones nacionales es terrible. Y por lo tanto, con las pasiones así, van a haber estragos. Entonces, fíjate las cosas que vamos a ver pronto. Muy luego va a haber un ajuste de gabinete, que en mi opinión debiera ser de alcance mayor. O sea, deberían salir 5 ministros clave, debería salir Blumel, Rubilar, debería salir Espina, debería salir Larraín y probablemente otro par de ministros. No sé si Piñera sabe hacer ese cambio de gabinete, puede hacerlo o tiene candidatos para que lleguen de peso. Lo más probable es que no, porque a estas alturas quien se quiere subir a este gobierno que sea de peso, lo veo difícil. Pero ese cambio de gabinete va a producir más inestabilidad y polarización política. Estamos muy cerca, Checho, del inicio de la discusión presupuestaria. ¿No? En septiembre empieza la discusión presupuestaria, que tiene que estar lista en noviembre. Yo te pregunto, ¿cómo va a ser la discusión presupuestaria en Chile con un fisco quebrado y la izquierda presionando por más gasto? Va a ser un conflicto gigantesco, ¿no?
Así es. Un parlamento que está enloquecido de populismo, que quiere gobernar, que quiere gastar más y que va a presionar y va a decir, nosotros queremos que se aumente el gasto en salud en 30 veces, en educación 30 veces, esta gastada. ¿Y cómo va a ser esa discusión presupuestaria? Va a ser caótica. Después, también, que lo que viene en el último trimestre del año, viene la discusión del ajuste del salario mínimo y el alza de remuneraciones del sector público. En estricto rigor, Checho, el salario mínimo no debería reajustarse porque el país es más pobre, y las remuneraciones del sector público, en estricto rigor, deberían bajar, ¿verdad? Bajar, no subir, obvio. No subir. Y sin embargo, va a ser la discusión de cuánto sube, y por lo tanto, como es un gremio de empleados públicos altamente politizado, te apuesto que vamos a tener una huelga que además va a ser ilegal, y eso va a enredar más la economía y va a enredar más la cosa nacional. Después vamos a ver tasas de desempleo que van a llegar oficialmente sobre el 15 o cerca del 20%. Y eso significa que la economía, de aquí para adelante, por muchos años, se va a ajustar a un nivel mucho más bajo de remuneraciones. O sea, hoy día los empresarios han bajado las remuneraciones entre un 15 y un 20 o un 25% a sus empleados. Voluntariamente. Yo creo que esas remuneraciones se van a quedar por un lato largo. ¿Tú estás de acuerdo, no? O sea, no veo otra posibilidad de subsistencia. Ya, oye, tenemos que hacer la última pausa para que la haga usted mismo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, sí. Bien, ya estamos de vuelta con la última parte de nuestro programa, viendo este análisis muy completo que ha hecho Sergio Melnik y que lo termina a continuación. Sí, estaba describiendo dentro de este ambiente convulsionado las cosas que se vienen. Digo, más pronto que tarde tiene que haber un ajuste de gabinete. Se nos viene muy luego la discusión parlamentaria del presupuesto con un fisco que está quebrado y el Parlamento enloquecido de populismo que quiere gobernar. Viene la definición del salario mínimo y el alza de remuneración del sector público, que en estricto rigor debería ser negativo, lo cual va a generar otro conflicto, probablemente una huelga no menor. Vamos a ver tasas de desempleo del orden del 20% reales y la economía ajustándose a un nivel mucho más bajo de remuneraciones y van a bajar las remuneraciones y los arriendos, Checho. Porque ahora la cantidad de gente que está devolviendo cosas que arrienda, la gente que invirtió, que vive de eso. Y la gente que se acostumbró, las empresas que descubrieron que era mucho más eficiente y eficaz trabajar a la distancia que trabajar en vivo. Porque se ahorran las 2 horas de transporte promedio y la gente produce mucho más y trabaja mucho mejor en su casa. Entonces, todas las empresas que puedan seguir haciendo eso lo van a seguir haciendo. Eso significa que se van a quedar desocupados muchos miles de metros cuadrados de oficinas, que van a bajar los arriendos por todos lados, lo cual agrava la crisis. Vamos a ver subir las cifras de pobreza del país. Y esto significa que van a requerirse más paquetes estatales. Por ahora, las políticas públicas han hecho que se posterguen los pagos de contribuciones, los créditos hipotecarios, los arriendos, etcétera. Pero te queda claro que eso no puede ser permanente. Sí, claro. Por lo tanto, cuando no estén esos subsidios, la gente se va a tener que hacer cargo de esas cosas y por lo tanto va a venir una crisis de deuda interna de ciudadanos, gatillada por meses de inactividad, con ayudas que solamente alcanzan para sobrevivir, que es lo correcto, que sea para sobrevivir. Pero vamos a tener un reventón de créditos internos más o menos importante. El gobierno va a anunciar más paquetes de gastos. Yo calculo que de aquí a 12 meses, por lo menos vamos a tener, por lo menos 2. Yo creo que vamos a tener 3 paquetes de gastos adicionales, lo cual va no solo a alimentar el populismo, sino que va a agudizar la crisis.
Y este año, yo creo que es bastante probable que vuelva a caer la clasificación de riesgo del país, lo que nos lleva a alzas de costo de la deuda externa. En octubre vamos a tener el plebiscito, que va a estar acompañado de mucha violencia previa, lo que va a generar una incertidumbre enorme, y además, como ahora están diciendo que lo van a hacer en 2 días, yo creo que el fraude electoral va a ser gigantesco, y no sabemos, fíjate que el plebiscito, que es una cosa trascendente para la historia de Chile, que puede ser el error político más grande que se comete en Chile, entrar a esta constituyente, se va a hacer con un sistema electoral que nunca hemos probado. Por lo tanto, abierto a todo tipo de errores, abierto a todo tipo de fraude, abierto a todo tipo de problemas. Votar durante 2 días consecutivos, a mi juicio, en una elección que tiene tanta importancia, es un error. Y por lo tanto yo concluyo que no es aventurado sostener que este escenario, con estas cosas que vienen, que son algunas, está en riesgo la democracia nuevamente, porque yo creo que la violencia, el populismo y la polarización van a terminar en una confrontación interna de enormes magnitudes. Básicamente porque hay un sector de la política chilena, la extrema izquierda, que usa la violencia como método de acción política. Y por lo tanto, habiendo neutralizado a la policía y a las Fuerzas Armadas, lo que están invitando es o a tomarse ellos el poder por la fuerza, como lo están haciendo casi de hecho, o llevar a que los civiles se tengan que empezar a defender de las agresiones que sufren del otro lado. Ese escenario es el peor de todos, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por salvar la democracia. Nosotros ya sabemos lo que pasa cuando se termina la democracia, que es el mundo de los peores de todos los mundos. Como dicen los militares, el que conoce la guerra ama la paz. Y yo creo que estamos en un entorno muy, muy, muy complejo. Bueno, la verdad que a mí se nos fue el programa ya, a mí me sorprende lo parecido que pensamos, siendo usted mucho más técnico que yo, porque lo acompaña con números, con cifras, con datos claramente chequeables. Así que nada, pues le agradezco, querido amigo, este resumen que nos ha hecho. Lamentablemente no le puedo agradecer el pesimismo que tiene, porque yo estoy con el mismo pesimismo y yo estoy esperando un milagro. La verdad es que estoy esperando un milagro, una reacción, un golpe de racionalidad de los políticos, porque la verdad están envueltos en la pelea chica y, como tú bien decías al principio, están mirando los árboles y no están mirando el bosque. Y cuando el bosque se está incendiando y seguir preocupado de un árbol en particular, las consecuencias son gravísimas. Yo creo que los mayoría de los parlamentarios no han tomado las consecuencias de su actuar en el último tiempo, no han medido las consecuencias, ni siquiera Desbordes. Yo creo que Desbordes ni siquiera se da cuenta del daño que le está haciendo a este país. Y esto es lo más grave, ¿no? Lo más grave es que no se dé ni cuenta. Por eso que yo creo que en algún momento les tiene que caer la teja. Yo, por ejemplo... Ahora, yo quisiera terminar con un mensaje para la derecha chilena. Y el mensaje es simple. En este momento tenemos que focalizarnos solo en 2 cosas y nada más. Hay que ganar el rechazo en el plebiscito y hay que ganar las municipales. En esos 2 eventos se juega el destino de Chile. Amigos, hay que ganar con el rechazo, porque de otra manera entramos en una incertidumbre fatal, y hay que focalizarse en las elecciones municipales. Y entonces una cosa, nos vamos. Sí, pero dame un segundo. Desbordes es clave en las 2 posiciones. Primero, porque Desbordes está a favor del apruebo, y Desbordes puede terminar quebrando Renovación Nacional si es que sigue hasta noviembre en la elección. Y segundo, si sigue hasta noviembre Desbordes, va a elegir él los candidatos a alcaldías y concejales para fortalecer su poder personal. Y eso es un desastre para la sociedad chilena, para la derecha chilena, perdón. Así que no perdamos el foco, no dejemos que nos arrastren a otros temas. Ganar el rechazo y ganar las municipales. Ok, nos vamos. Muchas gracias, querido amigo, por su sintonía. Que tengan un lindo fin de semana. Y nada, pues a esperar el milagro. Chao, chao, y que Dios los bendiga. Fue
Conectados en Agricultura.